que no nos puedan acompañar de manera sincrónica, entonces vamos a estar grabando la charla. Por tanto, les informo que a partir de este momento, todo lo que digamos en esta charla y lo que presentemos en este espacio estará siendo grabado. La docente Lady Juliana Jaramillo Mejía es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Católica del Norte desde hace 5 años, es docente virtual hace 10 años. Ella es licenciada en Humanidades con énfasis en lengua castellana y en inglés. Es además magíster en Educación con énfasis en Derechos Humanos. Se ha desempeñado de manera especial en áreas relacionadas con lenguaje y con la investigación. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Católica del Norte. Está orientando cursos relacionados con el lenguaje y con trabajo de grado, procesos de investigación, y además de eso es una docente que hace investigación también. En el momento, junto con otras dos docentes de la institución, las docentes Ariana Granda, que también nos acompaña en este espacio, y la docente Sandra Lavive, está haciendo un proceso de investigación relacionado con la inclusión, del cual no sé si ya más adelante pues como que nos comentará un poquito más. Entonces, Juliana, bienvenida. Les cuento la dinámica de este espacio. Primero vamos a tener unos minutos, unos 30, 40 minutos en los cuales la docente nos va a hacer como su exposición. Les pido que por favor si tienen preguntas durante ese tiempo las vamos anotando, de modo que en el momento en el que se abra el espacio para las preguntas, las hagamos bien sea por el chat o haciendo uso del micrófono. Bienvenidos entonces nuevamente, Juliana, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias Alexandra por la presentación. Confirma por favor si me están escuchando. Sí, señora. Sí, Juliana, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este espacio, un espacio de un aprendizaje muy significativo que puede aportar mucho dentro de nuestras prácticas profesionales. Además, porque nos permitirá pues como reconocer escenarios de formación importantes frente a la recolección de información y a esos procesos que van articulados a la práctica investigativa. La ponencia o realmente pues como todo el tema base de la cátedra tiene que está basada como en un proceso de realidades y contextos educativos, precisamente por la forma en que se asume este instrumento en el cual quiero hacer énfasis en esta noche, y es el diario de campo. Básicamente es como reconocer su importancia y el aporte significativo que hace frente a la experiencia del docente de enseñar, y cómo a su vez se constituye como un instrumento importante frente a la realización del investigación educativo, ya que el diario de campo representa esa realidad y las prácticas investigativas para poder verlas y transformarlas. Desde allí, en eso que parte de la observación y que una otra para articular como esas necesidades del contexto, como proponer una serie de estrategias que permitan mejorar esa realidad, resignificarla o transformarla, ¿cierto? Porque ese diario va a permitir un análisis constante de esas variables que van interviniendo en esas realidades, y cómo el docente se convierte en un ente observador propio de esas necesidades que una u otra manera se convierten en particularidades específicas de la población con la que se está trabajando. Inicialmente ustedes lo podrían ver como un insumo que se constituye y se articula sus prácticas pedagógicas en cursos de investigación en el aula, pero también cabe analizar la importancia de cómo luego salimos de la formación profesional o quienes son docentes en ejercicio se dan cuenta cómo día a día estamos observando lo que sucede en nuestro contexto, con nuestros estudiantes, con la comunidad educativa, y que eso permite recopilar una información desde toda una teoría, desde todo un fundamento epistemológico, axiológico, filosófico, pero que realmente nos lleva a una practicidad, a la práctica de aplicar estos conocimientos y de cómo aportamos a estas realidades que tenemos en la cotidianidad. Máxima porque día a día en comunidades o en nuestros grupos de trabajo o en nuestros estudiantes identificamos diferentes realidades y diferentes contextos.
en algún momento lo ponemos el contexto urbano, desde ciertas características y cómo a través de los diarios y la recopilación de la información que hacemos allí podemos reaccionar frente a necesidades propias de estas comunidades. Es un instrumento, el diario de campo entonces permite descifrar esas realidades y esos contextos educativos a partir de qué, de ese proceso de observación. Y cómo ese proceso de observación va aliado al análisis, a esa cartografía social del contexto, donde la acción que se desarrolla debe formar parte del estudio del docente. Es preguntarse el día a día cómo puedo relacionar la teoría y la práctica para que la comunidad se pueda plantear un objeto de estudio y desde allí se pueda plantear esa necesidad que permite determinar unos objetivos específicos para llegar a alcanzar a mejorar no solamente en el conocimiento, sino en todo lo que encierra la tarea educativa y cómo nosotros compartimos con las comunidades en las cuales nos vamos desempeñando como docentes o también en las cuales vamos realizando nuestras prácticas pedagógicas. Se dice entonces que la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento, de la cual va articulada la teoría, donde la teoría orienta, pero la práctica permite que esa teoría sea más eficaz. Por eso se hacen necesarios los conocimientos teóricos y los argumentos conceptuales, que de una u otra manera constituyen los registros que observamos a través de la práctica. Por eso muchas veces encontramos en el diario de campo cómo se nos pide hacer una confrontación teórica entre esas observaciones de a través del análisis e interpretación que hacemos y cómo logramos con postulaciones, que permitan darle validez a ese conocimiento o cómo se puede resignificar desde las ideas que se pueden proponer a través de ello. A través de hacer el análisis o la observación del diario de campo, se deben definir aspectos centrales como cuáles. Es importante reconocer las características propias de ese contexto que se está observando. Cuando se habla de las características propias, entonces es importante ahondar en las características de la institución educativa, en las características de la población, en la característica social que emerge en aquella institución, en la situación social que rodea aquella institución y el escenario de aquellos estudiantes, y cómo eso integra todo el rol del contexto que se está observando, porque desde allí intervienen elementos importantes que parten de la cultura, la sociedad y actos importantes frente a la forma como allí puede surgir el acto educativo. Cuando se constituye el diario como esa fuente importante y principal en el desarrollo de propuestas de intervención pedagógica, este presenta un insumo valioso para destacar la pertinencia de lo que se está haciendo acorde a esas mismas necesidades. Y cómo esa misma pertinencia permite que articular el currículo que ya está explícito dentro de la institución y la comunidad y convertirlo como en ese currículo que se puede transformar de acuerdo a los intereses de la misma comunidad, ¿cierto? Y como eso también permite construir esas relaciones entre las situaciones y los sujetos que hacen parte del proceso de formación. Y así como esas situaciones normales permiten fueron situaciones problemáticas, merezcan ser investigadas para plantear posibles soluciones de intervención, de acción con la comunidad, donde puedan intervenir todos los agentes que son partícipes de ella. Cuando digo agentes, estoy hablando no solamente de los estudiantes, sino que también estoy hablando de la tarea del docente frente a esas problemáticas y cómo se integran las mismas problemáticas a los padres de familia, a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y cómo todo es un conjunto para la solución de estas situaciones. Situaciones que deben de significativo, articulado a ese contexto que hace un llamado a transformar como las prácticas curriculares que llevamos en el aula y que permiten ser observadas. Desde la definición del campo temático,
es vital que el diario se pueda hacer desde los registros de la información obtenida, es decir, que esos registros que se hacen a través de la observación del diario tengan una validez desde el sustento que se quiere indagar en la comunidad y cómo sirve de soporte frente a las temáticas que ubicamos como punto central de formación, que se han planteado inicialmente cuando se quiere hacer la intervención pedagógica y cómo esas intervenciones dan un sustento o un tema base que va muy articulado a la formación y disciplina que cada uno va teniendo. Está bien que se permiten observar la realidad del contexto, pero también hay que ubicar dentro de eso de formación, en este caso específicos con nuestras áreas de formación desde las disciplinas que vamos teniendo, la licenciatura en esta ocasión la licenciatura de lengua castellana o en la licenciatura de filosofía, que permita de una u otra manera articular los sujetos desde esas necesidades disciplinarias que vamos desarrollando en cada uno de los elementos de formación. Bueno, el diario de campo presenta unos aspectos básicos frente a la construcción de manera muy generalizada, independiente de los aspectos que se integren a la institución o desde los formatos que se manejan para ser entregados como ese producto de la observación a través de la investigación en el aula. Lo principal que se puede acoger dentro del diario tiene que ver con el tema de la descripción. Y esa descripción tiene que presentarse de un objetivo, no convertirlo en una descripción subjetiva, porque la idea es que al hacer la descripción objetiva se evidencie la situación tal como surge dentro de ese contexto, ¿cierto? Donde se permite ubicar las características del estudiante, de la institución educativa y que cobren un sentido respondiendo a lo que tiene la situación objeto de estudio, de formación y también con esa población que se está trabajando en ese momento. ¿Qué se pretende con la descripción? La descripción pretende básicamente de manera breve relacionar las situaciones con esa necesidad para que desde allí se pueda proyectar el contexto con el cual se está trabajando. ¿En miras de qué? De que más adelante eso pueda aportar a un proceso de transformación y de resignificación. Que el estudiante o la persona que estés tenga un buen sentido de la argumentación, porque es que la argumentación va a permitir de una u otra manera relacionar las relaciones que se construyen entre esa observación, entre ese análisis y cómo yo lo llevo directamente al contexto que estoy trabajando desde las necesidades específicas, ¿cierto? Y es aquí donde la teoría le da un punto muy sobresaliente, precisamente porque ella se permitiría fusionar esos elementos entre el problema y el objeto. Es muy importante que a través de la argumentación que se pueda desarrollar en el diario de campo se pueda también presentar el tema de la indagación y lo que se está desarrollando, es decir, las preguntas que yo me puedo hacer como docente observador frente a ese contexto o hacia dónde quiero orientar básicamente las reflexiones que surgen a partir de las situaciones observadas, donde los pequeños detalles convertir en grandes escenarios de información frente a lo que vengo construyendo o lo que vengo desarrollando dentro de mis objetivos. Otro de los puntos importantísimos a la hora de construir el diario es la interpretación. ¿Cómo logro interpretar a la luz de lo que ya he consultado o de esos argumentos o sustentos teóricos? ¿Cómo logro hacer una interpretación de esa realidad y mezclarlo con la vivencia vivida desde la práctica, para que eso se pueda comprender y se transforme el acto comunicativo y educativo que en su fin busca como una interacción entre el estudiante, la realidad y sus necesidades. Y a partir de eso, crear las líneas que se convierten en el asunto de poder aportar de manera significativa a las realidades de dichos contextos. Así pues, entonces, podríamos
mirar cómo el diario aporta a esas realidades y a los contextos educativos y un proceso de intervención desde el rol que el docente o el practicante o la persona que esté observando hace un aporte desde una mirada objetiva a la realidad de dichos contextos. Cómo esa observación me permite determinar características, escenarios, posibilidades, necesidades, y cómo esa observación se convierte en un instrumento por excelencia para aprender y reaprender, en donde en la totalidad social que se manifiesta en la interacción de los estudiantes con el docente, con la comunidad y el acto educativo. Básicamente se convierte esta presentación en un asunto importante desde el trabajo y cómo el diario permite recopilar la información a partir de, ¿cierto?, de esas experiencias, de esas realidades que tienen los contextos hoy en día, y cómo la educación exige cada vez que el docente sea un partícipe activo desde la observación, ¿cierto?, para que pueda proponer desde allí, básicamente para que sus propuestas estén articuladas desde los propios contextos. Es muy difícil cuando se intentan hacer propuestas que estén desarticuladas con las necesidades de los estudiantes, más allá que el currículo pueda ser un currículo explícito, un currículo estandarizado, porque la norma como tal lo puede definir claramente, pero entonces cuando lo llevamos al aula, ¿qué está pasando? Realmente qué está pasando, si aplica, no aplica, cómo lo puedo asociar a las diferentes características de los estudiantes, a las diferentes características de la población, y básicamente eso es lo que va a permitir entonces a través del diario cómo puedo resignificar ese acto educativo, ¿cierto? No estableciendo una ruta contraria a la parte de la normatividad o a lo que está establecido desde el proyecto educativo institucional, sino como a través de mi observación puedo convertir el currículo en ese currículo oculto que puedo manejar desde mi praxis educativa, y como docente puedo innovar en esa práctica, porque ya podría actuar acorde a las necesidades de los estudiantes. Donde esa innovación tiene que ver mucho en la forma como yo puedo atender esas dificultades y diferentes situaciones que se van presentando en el aula, y que eso va muy acorde no solamente a la institución educativa, sino cómo el estudiante se relaciona con el medio en el que convive. Y más allá también de esa relación que tenemos con las familias de los estudiantes, y cómo integrar a los padres de familia, a las familias y a cada una de las personas que hacen parte de la vida de los estudiantes para integrarlos en el proceso comunicativo y en el proceso educativo y formativo del estudiante en sí. Quería mostrarles como los aspectos centrales frente a la estructura y lo que representa el diario de campo frente a la construcción del aprendizaje para el estudiante y para el docente, porque realmente muy pocas veces se siente como esa necesidad de poder reflexionar y no volver como la educación algo tan instrumental, es decir, regir no solamente por lo que ya está explícito, sino también convertirlo como en un reto, en ese reto que como docente cada día me lleve a preguntarme, y cuando me hago la pregunta entonces buscar la manera de cómo puedo darle las situaciones y cómo puedo ayudar que mejore, no solamente para mí desde mi práctica, sino también para la práctica con esos estudiantes, desde un acercamiento desde la sensibilidad humana, ¿cierto? Darme cuenta que estoy trabajando con personas que sienten, que necesitan apoyo, que no solamente es la tarea de ir a enseñar un contenido, sino cómo puedo integrar esos 4 pilares de la educación, ¿cierto? ¿Cómo puedo integrar el saber ser, el saber hacer, el saber convivir y el saber saber? ¿Cómo puedo integrarlos para que desde allí el desarrollo de las competencias se puedan dar de manera equilibrada, equitativa, y sobre todo formar ciudadanos competentes, no solamente en el conocimiento, sino también competentes en el desarrollo de las emociones, en el desarrollo de aprender a manejar el contexto, sus realidades educativas? Porque si a mí el diario me permite observar la realidad que tiene el estudiante, entonces eso se puede convertir para mí en un escenario de formación para el estudiante, y puedo articular a 2 aspectos importantes: el conocimiento y cómo
enseñarle y aportarle al estudiante el tema de participar de su comunidad, de desenvolverse en su comunidad y a partir de allí entonces hacer realmente y favorecer competencias frente a las necesidades y realidades que él tiene. Precisamente por eso es importante este instrumento y que no solamente se debe reducir a procesos que uno diga, es que yo no hago investigación, es que a mí no me interesa la investigación, no reducirlo solamente a eso, sino convertirlo como en ese asunto importante que el docente debe desarrollar día a día, así no lo haga de manera escrita todos los días, pero si yo cada día, después de mis clases, después de mis prácticas, puedo pensar en situaciones específicas o en asuntos que han incorporado preguntas o que me han inquietado dentro de la praxis con mis estudiantes, quizás eso puede favorecer procesos mucho más significativos y puede articular y acercarse al estudiante desde un conocimiento que le favorezca y que lo favorezca en su formación integral. Siempre he pensado que el estudiante tiene que formarse de manera integral y cómo esa formación integral atañe lo que es lo humano, lo que es el conocimiento y cómo ese conocimiento le permite al mismo estudiante articularse a las necesidades de la realidad, es decir, aprender la teoría, pero cómo la teoría realmente la llevo a la práctica, cómo desde la práctica yo puedo analizar, de interiorizar, cómo puedo compartir con los demás lo que he aprendido y convirtiéndolo así como en ese asunto que debe llevar realmente la educación, cómo la educación debe convertirse en ese aspecto significativo, no solamente también para el estudiante, sino también para la familia del estudiante, para la comunidad educativa y para los contextos donde el docente de verdad debe generar impacto en su práctica, ¿cierto? En su práctica desde los diferentes roles y acompañamientos para los estudiantes. Yo espero que este escenario para ustedes genere un punto de reflexión importante y es cómo la observación, la interpretación, el análisis, la reflexión misma, cómo la teoría y cómo cada uno de los elementos que han sido mencionados a lo largo de estos minutos permite que usted como docente se haga la pregunta de, bueno, entonces mi práctica pedagógica va en relación a qué, o sea, qué deseo aportarle a la comunidad, qué es lo que veo que ellos necesitan realmente, más de, digamos, de trascender en asuntos muy específicos y muy elementales, que ya están regidos por unos lineamientos, que ya están regidos por unos estándares, pero entonces, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte a esa comunidad? Y cómo desde esas mismas necesidades yo puedo brindar aspectos realmente significativos. Espero que haya sido clara como en el mensaje que deseo compartirles esta noche. De igual manera pienso que podemos abrir el espacio para establecer preguntas o establecer algún aporte o algo con lo que queramos complementar lo que hemos dicho en el transcurso de estos minutos. Bueno, muchas gracias a la docente Juliana que nos estuvo compartiendo un poco de la reflexión que ha creado con base en las investigaciones en las que ha participado y en las asesorías de los trabajos de grado de estudiantes de diversas universidades, Juliana. Entonces abrimos el espacio para las preguntas con los estudiantes. Invitamos entonces en este momento a los estudiantes que tengan alguna inquietud a que si quieren la anoten en el chat o si quieren vamos abriendo nuestros micrófonos y vamos haciendo la pregunta de manera ordenada. Entonces los escuchamos. Alexandra, sabes que también me parecería muy interesante que no solamente como pensar en hacer una pregunta, sino que si algún estudiante tiene un aporte frente a lo que acabamos de decir o si tiene alguna experiencia que se relacione frente al tema que hemos venido trabajando, muy rico poderla compartir. Creo que eso nos hace crecer de esa manera y mirar qué reflexiones pueden suscitarse este tema tan importante y necesario dentro de la práctica pedagógica. Me parece muy bien, entonces invitamos a los estudiantes a que abran sus micrófonos o nos escriban. Estas charlas son interesantes en la medida en las que se convierten también en un espacio para la discusión, en la que no es solamente el docente quien habla, sino también
se genere una construcción de parte de los estudiantes. Juntos podemos construir conocimiento, entonces los escuchamos, quien quiera puede abrir su micrófono, pueden escribirnos las preguntas en el chat si no desean hacerlo por el micrófono. Los escuchamos, a ver quién se anima a compartirnos algo o alguna inquietud que le haya surgido como lo que hemos trabajado o alguna reflexión importante que ustedes crean que merece ser compartida. Todos los aportes de ustedes son importantes. Bueno, por acá Lina se animó. Lina nos dice, buenas noches, ¿cómo hacer del diario de campo una herramienta generadora de conocimiento en nuestras empresas educativas? Listo, Lina, no hay problema si no tienes micrófono. Por acá también te podemos responder. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cómo hacer del diario de campo una herramienta generadora de conocimiento en las empresas educativas? Bueno, frente a la pregunta que nos plantea Lina, el diario de campo debe ser ese instrumento que básicamente desde cada día permite recopilar como esas experiencias significativas. Cuando hacemos una recopilación de esas experiencias significativas, no siempre tienen que ser buenas experiencias. También pueden exigirse experiencias como que requieran análisis y reflexión y a partir de eso entonces mirar cómo fortalecer las soluciones y acercarnos a esas estrategias donde esas experiencias puedan evitarse, ¿cierto? Evitarse desde un punto de vista que yo pueda analizar y que yo pueda establecer esa reflexión con sustentos teóricos que permitan acercarme a la generación del conocimiento. Si algo no está marchando bien, si alguna situación se está presentando, ¿cómo puedo darle una solución? No solamente desde mi perspectiva, ¿cierto? Porque mi perspectiva también debe estar articulada con ese conocimiento o con otras experiencias, u otras investigaciones que me pueden brindar rutas y estrategias para buscar las soluciones adecuadas. El diario de campo, la idea no es que solamente se quede como un asunto de solamente describo, de solamente narro o presento de manera argumentativa una situación que sucede en mi contexto educativo, no. Ese asunto de reflexión debe permitirme generar soluciones posteriores para que eso no se vuelva a repetir o no sea tan reincidente en los comportamientos de la comunidad educativa o de los estudiantes. Ahora bien, si estoy hablando de un asunto de aspectos positivos, ¿cómo fortalecerlo para que eso no quede minimizado, sino que se vuelva en algo macro y que se vuelva también una réplica de asuntos positivos para los estudiantes y la comunidad educativa? Entonces, desde allí, como que ese instrumento que yo estoy validando o que yo estoy creando realmente genera posteriores acciones, no solamente se queda como en escribo, hago una reflexión y ya no, cómo eso puede trascender desde, ¿cierto? Y para esa trascendencia debe contar mucho, mucho esa actitud del docente. O sea, es pilar, es fundamental la actitud del docente en esa curiosidad, en ese punto de indagar, de estarse preguntando constantemente, de no reducir su práctica a algo magistral, como llego, solamente doy la clase porque hoy debo enseñar esto y esto, no, cómo realmente logro resignificar eso y cómo realmente me empodero de ese asunto a tal punto que puedo ir más allá de generar ese aprendizaje que se convierte en un asunto que puede estar estandarizado, pero cómo puedo trascender desde allí. Lina, ¿te queda clara la respuesta frente a tu pregunta? Muchas gracias, Julián. Creo que en este momento hay otras dos personas que nos están escribiendo. Lina nos dice que sí le quedó clara la respuesta. Mientras los demás estudiantes se van animando a escribir, no sé si de pronto Sandra o Adriana, las dos profes que nos acompañan también en este espacio, quieran compartirnos, algo adicional frente a los diarios de campo que han elaborado, frente al proceso de investigación.
Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Buenas noches, Sandra, sí te escuchamos. Sí. Bueno, qué rico estar participando de este espacio. Bueno, básicamente mi intervención es para apoyar lo que la profesora Lady Juliana acaba de manifestar frente a la importancia de construir experiencias de aprendizaje a partir del diario de campo como docentes. El diario de campo tiene que ser una herramienta que cualifique nuestra labor docente y que obviamente nos permita hacer análisis de esa práctica docente en favor del mejoramiento de los procesos, en favor de prácticas pedagógicas que realmente validen las experiencias que podemos tener con nuestros estudiantes. Entonces, considero que el diario de campo siempre será la herramienta por excelencia de los docentes para sistematizar nuestra labor. Y a veces, también como lo mencionaba Lady Juliana, dejamos de lado esa importancia. Entonces, básicamente es para reconfirmar que debemos retomar la escritura de los diarios de campo, elementos que nos ayudan a configurar nuestra labor docente y a hacer una mejor práctica y ejercicio alrededor de esa experiencia. Bueno, muchas gracias, Sandra, por tu opinión. Por ahora veo que no hay más preguntas, no sé, ahorita vi que algunos estudiantes estaban escribiendo sus preguntas, pero en este momento no me aparecen más preguntas. Mónica Bustos está escribiendo hace un ratico, esperémosla un momentico que termine. Y bueno, si algún otro estudiante se anima, si quiere abrir su micrófono, contarnos como cuál es su expectativa también frente a los procesos de investigación, si tiene alguna otra pregunta relacionada con los instrumentos de investigación también en este espacio podríamos abordar. A mí sí me gustaría escuchar al menos de un estudiante que nos cuente cuál es su experiencia frente al trabajo del diario de campo. Si han sido experiencias positivas, si han sido experiencias negativas, o si lo han logrado articular desde la forma como lo hemos planteado en el día de hoy. Pues sí me gustaría como escuchar al menos uno de los participantes que nos la quiera compartir. Mientras tanto, mientras algún estudiante va pensando su participación, Mónica Bustos nos hace otra pregunta y es con relación a cómo se logra obtener una visión imparcial de los problemas fuente de estudio para que nuestro sentir no afecte la perspectiva a la hora de adoptar una solución acorde a la problemática. Entonces la profe nos va respondiendo esta pregunta y mientras tanto si algún otro estudiante quiere también, pues puede irse preparando para abrir su micrófono y contarnos su experiencia. Bueno, a través de la pregunta, yo considero personalmente que para lograr que surgen en el contexto hay varios puntos que son importantes, ¿cierto? Primero se le observa que rodean esa situación problema, es decir, los diferentes aspectos que emergen a partir de, ¿cierto?, de esa situación, no solamente hacerlo como un asunto de perspectiva, sino mirar qué sucede a partir de, ¿cierto? Luego, lo más importante de todo es la fundamentación teórica, es decir, qué puedo consultar o qué puedo aprender desde la teoría, desde esa situación, para desde allí poder plantear mi propia perspectiva objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento hace que se sea muy subjetivo a la hora de plantear como una apreciación o un aporte frente a dichas situaciones. Un ejemplo que nos puede pasar mucho en el aula. Podemos presentar situaciones con algunos trastornos o dificultades de las cuales desconocemos básicamente su manejo o desconocemos la teoría o desconocemos cómo se puede presentar. Un ejemplo,
Y a la hora entonces de mirar esa problemática, no la miramos de una mirada objetiva, sino que lo hacemos desde una mirada más generalizada. Y son casos que se deben de tratar con un asunto muy delicado, es un asunto que se debe tratar desde un acercamiento más objetivo y un asunto de tratar de buscar soluciones en lugar pues como estar en el punto de mirarlo muy. Sí, entonces básicamente es tratar de buscar la información, de mirar las situaciones que emergen a partir de no hacer como interpretaciones muy, como por decirlo, muy paisa, muy a la ligera, sino que básicamente puedan permitir un reconocimiento de análisis, como lo decía ahorita la profe Sandra, y de sistematización. Y que eso no tiene que reducirse a un proceso complejo, un docente, cualquier docente lo puede hacer. Simplemente que hay veces por la premura de las situaciones, por la premura de muchas cosas, entonces nos olvidamos de, bueno, entonces esto hay que pensarlo de esta manera y hay que buscar entonces por acá, por allá y cómo lo podemos solucionar, pero para eso necesitamos qué se ha dicho o qué se está estipulado o cómo se ha intervenido esta misma situación en otros contextos. Por eso es que se le da tanto valor a la investigación educativa, porque ella permite brindar diferentes posturas de acuerdo a diferentes situaciones y cómo eso desde la tarea docente permite hacer crecer el conocimiento en conjunto, en colegaje, cómo otras experiencias fortalecen las experiencias de otros docentes y otras miradas y perspectivas de manera en conjunto. Pensaría que esa puede ser la respuesta, no sé, Mónica, si te queda claro. Bueno, Mónica nos está escribiendo, dice que sí le queda claro. Ahora sí, ¿quién se anima a abrir su micrófono, contarnos si ha tenido la posibilidad de hacer diario de campo o algo similar? Si ha hecho uso de algún instrumento de recolección de información que le haya permitido el registro de sus procesos de investigación. Si alguien quiere, simplemente es en la parte baja del equipo, dar clic sobre el icono del micrófono para activar. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, que no Bueno, muchas está. gracias. Muy amables. Pero me incorporé un poco tarde a la reunión, no obstante, con lo poco que he escuchado, quiero dar un pequeño aporte. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hace mucho tiempo que no escuchaba acerca de un diario de campo. Realmente lo hice cuando estaba en el colegio. Fue una tarea que realmente reportó pues beneficios en el sentido que era una construcción colectiva, no era algo que solo hacía yo, sino que lo hacía en compañía de amistades. Ahora bien, respecto a otros instrumentos de recolección de información o de investigación, me he decantado más que todo por los grupos focales y por entrevistas semiestructuradas y asimismo entrevistas abiertas. Realmente eso es lo que yo he empleado, sobre todo los grupos focales. Por eso quisiera escuchar un poco más, o no sé si ya lo dijeron, respecto al diario de campo, que va en pues, una investigación ya de un pregrado, de una maestría, etcétera, porque pues no tuve ocasión de escuchar. Muy amables, muchas gracias. Bueno, ¿me recuerda su nombre, por favor? Sí, claro que sí. Adriana Álvarez. Vale. Bueno, Adriana, mira, me parece muy importante el aporte que haces desde una perspectiva que tú nos brindas. Y es el tema de cómo el diario se convirtió en un asunto, digamos,
un asunto de construcción en el colegio, o un asunto de construcción, digamos, en los primeros años de la universidad, o las personas que tuvieron la posibilidad, pues, de participar en normales, indistintamente de cómo ese asunto se ha alejado un poco dentro de la investigación cualitativa, ¿cierto? Este es un insumo muy importante de acuerdo al tema de describir las propias experiencias, porque allí se tiene que ser detallado, ¿cierto? Pero ser detallado desde los aspectos centrales que emergen a partir de esa situación, problema que hemos identificado a manera general en los procesos de investigación. Por ejemplo, tú en este momento estás realizando algún proceso investigativo, sea en un curso o como actividad complementaria a alguno de los contenidos. Sí, pues yo he hecho muchas investigaciones en otros estudios que he tenido, pero como le digo, nunca, pues he empleado otras cualitativas y cuantitativas, nunca el diario de campo porque tenía una percepción muy diversa. Tenía como una remembranza del colegio. Sí, es verdad. Entonces, mira, el diario de campo va muy articulado a ese instrumento que surge a partir de la observación participante, ¿cierto? Que estaría definido desde la investigación, acción, participación. Entonces, el diario de campo es el resultado de esa observación, donde yo puedo observar y puedo participar dentro de la comunidad y sistematizar esas experiencias como punto de partida frente a los procesos que yo esté investigando, ¿cierto? Porque sabemos que entonces las situaciones surgen desde unas necesidades que se han detectado de manera general y cómo eso se permite trabajar a través del diario, desde la observación. Básicamente, un ejemplo. Digamos que yo estoy trabajando un proceso investigativo que va ligado a la lectura, a la producción de lectura y escritura en los niños, un ejemplo. Entonces el diario me permite observar cómo están los niños en esos procesos y cómo logro identificar las diferentes variables que intervienen de manera positiva y negativa en ese proceso de construcción de lectura y escritura. Y desde allí sistematizar a partir de la confrontación teórica, la reflexión, según la estructura que me sea dada para ese análisis. Porque mira, hay una cosa que yo les decía ahorita, el campo de reflexión debe tener interpretación, argumentación, pero de acuerdo a las instituciones educativas o a las necesidades de los programas, ellos guardan unas estructuras específicas. En el campo pedagógico, entonces necesitamos que el estudiante haga una confrontación con postulaciones, con postulados teóricos, pedagógicos, didácticos, y que a partir de allí surja una reflexión, ¿cierto? Que no solamente está la descripción del fenómeno o del suceso, sino que también hay una confrontación y también hay un tema de buscar teoría acerca de eso y cómo se genera reflexión que pueda ayudar a mejorar esa problemática que, como te acabo de plantear el ejemplo, va dirigida a un tema específico y que en el ejemplo que te estoy haciendo va dirigida a los procesos de lectura y escritura. ¿Es comprensible o todavía te queda al lado? Estoy estresado. Hola. No te soporto. No te soporto, literal, no te Pedimos soporto. por favor a los estudiantes que tienen el micrófono abierto que cierren su micrófono. Gracias. Ahora sí, entonces, Adriana, te preguntaba la profe Juliana si había quedado claro. Y luego puede continuar Dora. Hola, Arter Figueroa. Hola con Arter. Hola, profesora Juliana. Hola. Hola, Arter. Sí, puedes hacernos tu pregunta y luego escuchamos entonces a Dora. Hola. Bueno, Arter, no sé, el micrófono aparece cerrado. Dora, no sé si quieres compartirnos entonces tu opinión, Dora Inés, que había pedido la palabra. Buenas noches. Hola.
¿Me escuchan? Así es, te escuchamos bien. Bueno, mi nombre es Dora Inés Gil, yo estudié con la Católica del Norte, me acabo de graduar de psicología ahora en diciembre y mis prácticas estuvieron, entré a esta cátedra porque me interesaba mucho lo del contexto educativo como subtítulo. Entonces, mis prácticas estuvieron enfocadas en este mismo contexto. Cuando hice, quería como compartir un poco mi experiencia y es que cuando hice el trabajo de grado, a la vez que iba haciendo la práctica, lo hice desde ese mismo contexto. Y me dio por hacer el diario de campo y el diario de campo me ayudó a mí muchísimo para mirar qué preguntas, cómo iba a enfocar directamente la práctica y qué temas realmente me nacían como investigar, porque cada problemática de cada estudiante o de cada comunidad educativa me llevaba como a seguir investigando más, ¿sí? Los instrumentos que yo utilicé en la recolección pues de la información o para la tesis fue la encuesta y la observación participante. A mí la observación participante, pues vuelvo y lo digo, como me sirvió muchísimo en cuanto a eso, que yo lo tomé o es básicamente una técnica que le permite al investigador, en ese momento yo era el investigador, mirar o estudiar, analizar los hechos y las conductas sin entrar a intervenir en ella en ese momento, ¿sí? Desde el otro lado, desde mi práctica, pues yo debía de entrar a intervenir en estas conductas. Pero esto me ayudaría a mí a facilitar un poquito el proceso. La observación participante, como su nombre lo indica, el investigador va a participar directamente de los hechos en estudio e incluso puede interactuar con las personas observadas. Entonces eso me permitió a mí este diario de campo, incluso yo solo observaba y en la noche cuando me acordaba del estudiante o del docente o sí, de toda la comunidad o del padre de familia que fue, entonces en el momento de pronto yo olvidaba esa información, pero en la noche entonces la recordaba y empezaba como a llevar ese diario y empezaba a tomar nota. Y lo hacía como muy a reflexión. Entonces fue el docente fulano de tal, abro comillas, manifiesta que el estudiante problema o el estudiante manifiesta, abro comillas, cierro comillas, todo como para que me quedara como que fue el docente o fue quien me lo manifestó. Luego, desde lo teórico, pues en ese momento se le daba una mirada como más subjetiva, pero ya después desde lo teórico, desde la investigación, entonces era allí como ya donde se le empezaba a dar una mirada más objetiva, ¿sí? Desde que no era el estudiante problema, sino que había una conducta, un comportamiento, unos trastornos que debía de trabajarse, que debía de orientarse con él, con sus cuidadores o de pronto con la comunidad educativa. Pues quería como compartir esa experiencia y de verdad que para mí fue muy valiosa esta práctica y fue de muchísimo aprendizaje. Fue también muy valioso haberme valido del diario de campo, porque esto me recordaba en el momento de hacer mis prácticas, qué temas necesitaba la comunidad educativa para llevarles, cuáles eran sus comportamientos, qué necesidades habían. Entonces, ese era como mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Dora. Me encanta que nos hayas contado tu experiencia porque también está la mirada de cómo se puede darle la práctica a un tema tan importante y es un tema muy sencillo. Quizás muchas veces por el tema del nombre, por la parte académica, hay veces nos angustiamos frente a ciertos instrumentos o frente a ciertas cosas. Yo pienso que de una u otra manera, muchas veces todos realizamos un diario, todos, o sea, en algún momento de la vida, cuando estamos escribiendo qué tenemos que hacer mañana, cuando éramos más pequeños que tomábamos nota de todo lo que hacíamos, cuando planteábamos procesos de escritura, cuando llegábamos de pronto a la escuela o al colegio y nos decían qué hiciste hoy. O sea, de una u otra manera siempre estamos en ese proceso de construcción a partir de una observación, ¿cierto? Y me parece súper valioso lo que tú dices de cómo ese instrumento beneficia un tema de confrontación y cómo puede pasar de lo subjetivo al objetivo. Sinceramente te agradezco mucho tu aporte porque me parece que es muy significativo y pertinente frente a lo que estamos hablando en este momento.
Bueno, no sé si otro estudiante quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o si vamos dando también por terminada la sección. Bueno, veo que no hay más estudiantes escribiendo ni estudiantes que hayan habilitado sus micrófonos. Entonces les agradecemos mucho su participación en este espacio. Como les decía ahorita, los espacios de las cátedras y los espacios de la Esta socialización señal que está tenemos. muy mal. Ojalá que graben eso porque la verdad que casi Arter, te no la estamos escuché. escuchando. Hola, 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 Arter, ¿nos quieres Hola. compartir algo? hola. Te estamos Sí, hola. escuchando. Sobre, hola. Hay mucha diferencia. Bueno, al parecer Arter no nos escucha, igual pues les compartiremos luego la grabación del encuentro. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por darse la oportunidad de estar en este espacio de construcción, como se los he dicho ya en varias ocasiones. Les estaremos compartiendo dentro de todos los cursos la grabación, por si luego quieren repetirla, por si luego tienen pues alguna consulta al respecto. Feliz noche para todos, muchas gracias en especial a la docente Juliana Jaramillo, quien nos estuvo compartiendo su experiencia, y a las docentes Sandra Lavive y Adriana, que nos acompañaron también en este espacio. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.